Nueva conciencia. Un programa para la evolución personal y espiritual. Dirigido y producido por Juan Fernández. Buenas noches y bienvenidos un día más a nuestro programa para el crecimiento personal Nueva Conciencia. Hoy, entre todos los correos electrónicos recibidos en nuevaconciencia@magicspirit.com, nos ha llamado la atención el de nuestra amiga Eva Torrente, de Badajoz. Eva nos comenta lo siguiente: Hola, muy buenas noches y enhorabuena por el programa. Desde hace un año aproximadamente vengo notando una sensación como el contacto con un ser. Es una sensación suave y agradable. Noto como si algo o alguien se acercase a mí y estoy un poco confusa. No sé si es tan solo mi imaginación o es alguien que realmente esté ahí. ¿Cómo puedo saber exactamente qué es? ¿Existe alguna forma de poder profundizar más en este tema? De antemano, muchas gracias. Querida Eva, gracias a ti. Esta es una situación que a diario la están viviendo cada vez más personas. No deja de ser una situación totalmente normal. Además, suelen ser el indicativo habitual con el que las personas se dan cuenta que tienen que aprender algo más, y es cómo evolucionar. Y para contestarte a tus preguntas, tenemos con nosotros una persona que es un gran conocedor en temas energéticos y que nos hablará de cómo poder conocer un poco más estas energías. Es alguien que ya conocéis por sus conocimientos y sabiduría en la materia de metafísica, además de formador y escritor. Me estoy refiriendo a nuestro amigo David Topí. Bienvenido de nuevo al programa, David. Hola Juan, buenas noches, muchas gracias. Otra vez, encantado de estar aquí. Hoy queremos hablar de esas energías que están alrededor nuestro constantemente y cómo poder hacer uso de ellas a través de la canalización, David. Para empezar, te haré una pregunta que seguro se han hecho ya muchos de nuestros oyentes. ¿Qué es exactamente la canalización según tus conocimientos, David? Bueno, la canalización, hacer de canal, es una especie de aprender a conectar, ¿no?, con energías o seres o entidades o jerarquías de planos que nosotros decimos que son no físicos. Es como hacer una llamada de teléfono, que te respondan y hacer preguntas, o directamente convertirte en un receptor y que recibas información que luego pues pudiera ser beneficiosa para tu crecimiento o para ayudar a otros y demás. Tienes la oportunidad de convertirte en simplemente receptor y ir contando lo que vas recibiendo, o puedes hacer un canal como de diálogo, de hablar con algo, como si hablaras con una persona, pero que no está física presente aquí contigo, sino que está en otro nivel. Entonces, cuando conectamos, me imagino que no seremos nosotros los que decidimos la forma que se utiliza de conexión, sino el ser que conecta con nosotros nos utiliza como cuerpo físico. Bueno, a ver, habría que diferenciar un poquito lo que sería conectar, por ejemplo, en una meditación. Yo cada vez que quiero conectar, pues lo que llamamos nuestros guías, simplemente entro en meditación. Entonces hay unas meditaciones donde te preparas frecuencialmente, elevas tu vibración y abres un canal y conectas con ellos. Y las personas, cada uno tenemos diferentes formas de recibir la información que proviene desde esos planos. Las personas que son un poquito, por ejemplo, más clarividentes, pues cuando entran en meditación y conectan con sus guías, pues probablemente vean los mensajes o las comunicaciones más en imágenes o visual, porque su característica es más visual o más clarividente. Pero las personas que son un poquito, por ejemplo, más clariaudientes, pues tienen tendencia a oír más palabras o más mensajes, y a lo mejor dentro de la meditación pues no ven nada o no ven imágenes, sin embargo oyen los mensajes de pues sus guías o las entidades con las que conectan. Y por otro lado también las personas que son como más clarisentientes o que sienten más, pues a veces ni sienten, ni ven, ni oyen, sino que simplemente notan las sensaciones o saben que esa información está ahí o perciben mucho en las energías. Claro, tus guías o las entidades que trabajan con todos nosotros aprenden a modular la información según el receptor. Esto es un efecto de antena emisora y antena receptora. Y la parte de arriba tiene que ser consciente de qué forma se puede enviar el paquete de datos, la información o los mensajes, para que esa onda se pueda decodificar y transmutar en la persona.
Claro, me imagino que también tendrá que haber un periodo de entrenamiento de ese ser y tú. Sí, no todos los seres se convierten en guías, no todo el mundo puede ser un guía porque tienes que tener un cierto dominio energético para poder transmutar o transferir energía de un plano a otro. Tú imagínate que nosotros estuviéramos haciendo submarinismo en el fondo de un lago y tu guía estuviera en una barca en la superficie. ¿Cómo hace tu guía para gritarte que tienes un tronco o que viene un tiburón? Pues o bien tu guía mete la cabeza bajo el agua y empieza a gritar, o bien tú subes a la superficie para poder escucharlo. El agua es las diferencias energéticas que hay entre el plano físico y el plano donde residen tus guías. No todos los seres pueden ser guías porque no todos los seres tienen el potencial de poder gritar hacia abajo. Y no todas las personas podemos escuchar sin entrenamiento la información de los planos superiores porque tú tienes que subir hacia la superficie. Cuando te refieres a gritar, ¿te refieres a la amplificación del paquete de datos? Al saber modularlo, al saber cómo transmitirlo, al saber que si tengo que transmitir un concepto no puedo transmitir, por ejemplo, si quiero explicarte el Quijote, no te puedo transmitir el Quijote entero, porque como tú no sepas recibirlo, igual recibes solo en un lugar de la Mancha y te quedas diciendo, ¿qué me está diciendo mi guía? No tiene sentido. Entonces igual te tiene que transmitir una imagen porque es más fuerte o más compacta, o igual te tiene que transmitir una sensación porque es la forma en la que tú vas a entender la respuesta a la pregunta que estás haciendo. Nosotros tenemos que entrenarnos porque tú tienes que aprender a abrir tu canal, tu séptimo chakra o tu sexto, tienes que aprender a elevar tu nivel de vibración, tienes que acallar tu mente. Entonces pasas por un proceso en el cual todo el mundo, cuando está deseando aprender a conectar con sus guías o con las entidades que le asisten, casi todo el mundo pasa algún pequeño periodo de frustración porque no estamos entrenados y no estamos funcionando o no estamos aprendiendo a callar la mente, a tranquilizarnos, a entrar en niveles profundos, por ejemplo en alfa o en teta, porque si trabajas en beta, ahí todo lo que escuchas es ruido mental. Entonces es un periodo de aprender a trabajar, evidentemente. No obstante, me imagino pues la reflexión que haces, esa amplificación, esa sensación, que puede ser una sensación de que me falta aire para que suba a coger aire y me separe de ese tiburón que venía. Cuando estamos conduciendo, nos vamos a dormir, tenemos un accidente, esa sensación de despertar y ver el coche que veníamos hacia nosotros. Claro, me imagino que los guías están para protegernos. El hecho de no tener esa conexión directamente no disminuye un ápice su trabajo. Me refiero el hecho de no tener esa vibración o nosotros no tener ese nivel vibratorio tan elevado como para poder conectarnos. Ese ser puede llegar a encontrar la fórmula para poder entrar dentro de nosotros. Sí, siempre lo hacen. No entran dentro de nosotros. Lo que pasa es que siempre se pueden comunicar a través de sincronicidades, a través de sueños, a través del subconsciente, a través de intuiciones. Hay muchas formas de trabajar con uno mismo. También piensa que nuestros guías o las entidades que trabajan con nosotros trabajan también a través de la conexión con nuestro ser superior, y tú estás conectado con tu ser superior porque es parte de ti, eres tú en otro nivel. Hay muchas formas de hacerte llegar esa información, intuiciones repentinas que se te pasan por la mente y no sabes de dónde vienen, sincronicidades que suceden a tu alrededor, que pueden estar provocadas por tus guías, por ejemplo, que son capaces de manipular pues la rejilla espaciotemporal en la que nos movemos y pueden introducir pequeños cambios para que se te dé la sincronicidad que necesitas. O incluso pues en sueños hay personas que no son capaces de conectar en una meditación y en sueños reciben una cantidad de información impresionante porque sus guías saben que en sueños, cuando el canal está más abierto, esa persona tiene que aprender a decodificar y trabajar los sueños, pero es que como cada uno tiene un canal diferente y un método de conexión diferente, de todas maneras el hecho de que no seamos conscientes o no hayamos podido conectar directamente con ellos no resta un ápice a su trabajo, porque están siempre protegiendo, guiando y orientando. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando tú conectas conscientemente, pues es como, en vez de que tengas a un amigo susurrándote todo el rato y no te des cuenta, puedas darte la vuelta y dialogar con tu amigo y hacerle preguntas y pedirle un consejo, siendo consciente de que está ahí, siempre están ahí, pero muchas veces no lo sabemos. Vale, hablamos de ser consciente o no de esa conexión. Imagínate por un momento que no somos conscientes y tenemos el riesgo de correr un accidente. Si no hay esa conexión, ¿cómo se entera nuestro guía de que realmente vamos a tener ese accidente para interactuar a través de una sensación, un sonido
o alguna otra cosa que pueda ayudarnos? Tu guía no se tiene que enterar, tu guía está constantemente monitorizándote. Todos tenemos diferentes tipos de guías y hay entidades que velan por cualquier cosa. Es decir, el hecho de que tú no seas consciente no significa que no te estén guiando, monitorizando o echando un cable. Y en cualquier momento que pueda haber algo que pudiera realmente afectarte muy negativamente y que no esté dentro de tu plan evolutivo, porque hay muchas cosas que un guía no va a evitar si tú necesitas pasar por ello. Piensa que todos tenemos lecciones que aprender. Claro. Y si tú necesitas romperte una pierna, pongo un ejemplo tonto, porque necesitas un parón en tu vida y no hay forma de que te enteres de que te están diciendo para, pues a lo mejor la vida o tu ser superior te pone algo, te rompes la pierna, necesitas 6 meses en casa para replantearte cosas y tu guía no te ha evitado que te rompas la pierna porque formaba parte del plan evolutivo de tu ser superior. Otra cosa es que tú estuvieras involucrado, vas andando por la calle, cae una maceta, tu guía te pegará un grito, aparta, y tú te piensas que ha venido de la persona que está al lado y a lo mejor no te das cuenta y saltas y la maceta cae al lado. Es decir, siempre nos están monitorizando, siempre nos están ayudando. Entonces, David, ¿se ha de pedir protección para poder llegar a canalizar? Bueno, dependería un poco de qué tipo de canalización estás haciendo, porque en todo caso aquí yo ya distinguiría entre lo que sería entrar en trance y dejar que algún ser usara tus cuerdas vocales para hablar directamente, apartando entonces ya tu conciencia, que es lo que hacían pues grandes mediums del siglo pasado o incluso de este siglo. Hay grandes mediums que realmente no eran ellos quien hablaba, sino si prestaban su cuerpo para que otras entidades pues hablaran a través de ellos. En este caso, pues claro, protección o más que nada saber con quién estás conectando o a quién le estás cediendo tus cuerdas vocales y tener muy claro quién es o qué ideas o nivel evolutivo, intenciones, polaridad, etcétera. Cuando tú trabajas en meditación no necesitas pedir protección porque es una meditación, no estás cediendo tu sistema energético a nadie, estás como haciendo una llamada de teléfono, abriendo un canal y preguntando y dialogando. Entonces aquí en ese sentido, al menos yo personalmente, pues no pido meditación, no pido ningún tipo de protección. Yo me pongo por las noches en mi oficina, en mi habitación, entro en la meditación, conecto con mis guías, me pongo a charlar, pero no siento necesidad de protegerme. Otra cosa sería lo que hablábamos antes, que yo tuviera la intención de convertirme en un medium y tuviera que entrar en un semitrance, entonces tendría que estar muy seguro pues a quién estoy permitiendo que entre para hablar. Entonces la diferencia de trance con canalización vendría a ser que en canalización simplemente utilizaríamos, primero comentaríamos con nuestro guía para pedir permiso para hablar con él nos pasaría esos paquetes de datos y lo que sería el trance dejaríamos entrar dentro de nosotros un ser. ¿Dejarías entrar o dejarías que trabajara contigo, por ejemplo, desde alguna parte igual, conectara directamente contigo, por ejemplo, con el sexto chakra y a partir de ahí bajara a tu quinto y usara tus cuerdas vocales? Aunque no estuviera en tu campo áurico, pero normalmente tendrían que estar mucho más cerca tuyo. No están dentro del cuerpo, o sea, es energéticamente hablando donde la conexión se hace a través de normalmente el sexto y luego a través del quinto se usan las cuerdas vocales. Pero tampoco en la primera forma de hacerlo ni siquiera tienes que pedir permiso. Es, oye, Juan, tengo este problema y ni siquiera te he dicho, Juan, ¿puedo hacerte una pregunta? Porque cuando tú tienes ya el canal abierto y eres consciente que están ahí, yo no siquiera les oye, ¿puedo preguntaros? Es decir, chicos, a ver, bueno, chicos, hablando muy coloquialmente, ¿no? Ahí a tus guías, oye, esto que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues te viene la respuesta en la forma en la que cada uno la reciba. Pero no necesitas ningún tipo de protocolo tan rígido. Es mucho más fluido. Es mucho más sencillo porque además tiene un sentido del humor muy alto y esto es muy divertido porque incluso si estás mal de ánimos te pueden contar chistes. Parece una tontería. A veces quita mucho misticismo el tema de los guías espirituales porque no es nada demasiado serio, ni místico, ni esotérico.
Son unos seres que trabajan contigo y si hace falta te cuentan un chiste para animarte, o si hace falta te dan un abrazo energético para recargarte, o si hace falta pues te dan un consejo, o si hace falta te echan bronca porque estás haciendo las cosas justo al contrario de cómo tú mismo te habías propuesto hacerlas. Comentas el tema de chiste y bueno, me imagino un guía contando un chiste. ¿Cómo es la sensación? Claro, porque puede ser incluso divertido cuando un chiste realmente lo que hace es elevarnos el estado de ánimo. Es muy divertido. Entonces, claro, ¿cómo hacen un chiste? ¿Gastándote una broma? Riéndote contigo, tomándote el pelo, diciéndote, pero ¿has visto lo que has hecho? ¿Te das cuenta? Haciéndote ver la vida de forma que tú veas que hay humor, optimismo y alegría, no importa pase lo que pase o lo que estés viviendo, porque te hacen ver que todo es experiencia y aprendizaje. Y cuando te lo hacen ver, te meten ahí pero no te das cuenta, no lo ves, pero fíjate. Y eso te cambia mucho la vibración, porque te hacen dar la vuelta a la tortilla a 180 grados, algo que tú ves muy negro. Te dan 2 frases, te cuentan cualquier cosa, te lo dicen con un tono muy alegre, muy de humor, muy amoroso, y tú cambias radicalmente lo que tenías que hace 10 segundos era el peor problema de tu vida. Dices, anda, pues es verdad, pues ya está. Y para eso está, claro. Básicamente. También me imagino cuando nos cuentan ese chiste o nos hacen ver la vida de otra manera, que la pretensión final de todo esto es elevarnos el estado vibracional para no perder esa comunicación y que esa comunicación sea mucho más intensa. Me imagino que será esta la finalidad también. No solo eso, el objetivo de las entidades que llamamos guías es que tú crezcas como persona. Es su único cometido. O sea, toda entidad que llamamos positiva evoluciona por la polaridad del servicio a otros. Esto significa que tú creces como persona o como entidad ayudando a los demás a crecer. Por lo tanto, el trabajo que tienen nuestros guías es a todos los que estamos aquí. Ellos nos ayudan y eso repercute en su propio crecimiento y aprendizaje. Entonces, el interés es que tú crezcas. Tienes un plan evolutivo que tu ser superior te ha marcado, que tus guías están en contacto con tu ser superior, conocen tus lecciones, tu trabajo y tu aprendizaje y te van guiando y te van orientando. Entonces, el objetivo es que tú avances por tu camino hacia donde tú mismo te has propuesto. Y a partir de ahí, pues siempre con humor, con alegría, tratando de que aprendas las cosas de la forma más sencilla posible y ya está. Vale, entonces se requeriría de algún tipo de habilidad para poder focalizar, concentrarnos, para poder conectar con nuestro guía. ¿Tenemos que tener o estar en algún tipo de estado especial? La primera cosa es calmar el ruido mental. Se empieza con meditaciones, se empieza entrando en estados meditativos, con pequeñas técnicas de visualización para conectar con los planos más elevados, pero la única habilidad es la paciencia y las ganas de trabajar con ellos. Y a partir de aquí trabajar, evidentemente tener un sexto chakra limpio o un séptimo chakra abierto ayuda. Por tanto, pues cualquier cosa técnica de limpieza energética que puedas usar para desbloquear los chakras superiores facilitan la comunicación energética. Pero a partir de aquí es meditar mucho y dialogar mucho y empezar a notar las diferencias. ¿Por qué? Porque al principio la gente no nos creemos que estamos recibiendo mensajes de fuera. ¿Por qué? No nos lo creemos. Porque es muy sutil. Es lo mismo que tener una amatista y un cuarzo en la mano y no saber cuál es la amatista con el cuarzo porque tú no eres capaz de notar la diferencia energética que tiene una amatista o tiene un cuarzo. Cuando te haces más sensible energéticamente, tú coges un cuarzo y dices, esto vibra como un cuarzo porque tiene una energía diferente a una amatista. Con un guía es igual. Tú puedes diferenciar un guía de otro, o tu mente de un guía, o tu mente de tu subconsciente, o tu mente de tu ser superior, porque hay diferencias energéticas. Hay un tono, una vibración y una sensación distinta, pero al principio todo te parece igual, porque no eres capaz de distinguir la diferencia energética entre el guía A, el guía B, tu ser y lo que sea. Entonces requiere práctica diferenciar estas cosas. Yo empecé en el 2003 meditando y empecé viendo con pequeñas cositas, pero no diferenciaba, porque no lo sabía. Ahora, ¿cómo diferencio? Pues porque ahora las respuestas vienen con un tono, con una vibración, con una energía e incluso con unas palabras que no son las mías. Yo no uso esa forma de hablarme a mí mismo que la que usan mis guías. Por lo tanto,
entiendo, veo y percibo que es externo a mí, porque si yo me diera una respuesta a mí mismo, no usaría la estructura de palabras, de mensajes y demás que estoy recibiendo. Por tanto, ya sé diferenciar que no vienen de mí. También hace muchos años, incluso les hice un trato: me tenéis que hablar en inglés, porque así como yo no pienso en inglés, voy a diferenciar cuando me vengan mensajes en inglés. Y muchas veces me vienen mensajes en inglés. Dice, oye, que no estás muy atento, pues toma, mensaje en inglés. Viví mucho tiempo en el extranjero y cuando yo hacía estas cosas, todo mi mundo se hablaba en inglés, ¿no? Entonces, pues dije, pues mira, a partir de ahora, cuando queráis comunicarme algo y yo no esté atento, no esté meditando, me lo mandáis en inglés. Son acuerdos, ¿sabes? Son cosas para ir probando, para ir limpiando ese canal. Son formas de coger seguridad y confianza. Hablabas de ruido mental. Yo me imagino que nuestros oyentes también se preguntarán qué es eso del ruido mental. Estamos todo el día pensando en cosas, no hay forma, no somos capaces de acallar la mente. Vale. El ruido mental te referías, me imagino, a lo que son los pensamientos. Pensamientos. Vale. Entonces, para poder acallarlos, necesitamos hacer esa meditación. Para poder estar en tranquilidad con nosotros mismos. Claro. Bien, claro. De acuerdo. David, una pregunta que también me imagino que serán nuestros oyentes. ¿Qué se siente la primera vez que se contacta con un guía y cómo sabes que es tu guía? Yo empecé leyendo unos libros de una medium que había en los años 80. Se llamaba Sanaya Roman, o se llama. Era una de estas canalizadoras típicas que entraba en trance y su guía empezaba a hablar a través de ella y demás. Entonces, su guía propuso unas meditaciones. Si los de ahí abajo queréis conectar con los de aquí arriba, os propongo que hagáis los pasos 1, 2, 3 y 4. Una meditación muy sencilla. Pues la empecé a probar. Entonces estuve una temporada haciendo esas meditaciones y un buen día pues apareció en mi pantalla mental la imagen de un guía y su nombre escrito en una pizarra. Y como yo soy un pelín clarisensiente, es decir, sabes que eso es así, noté la conexión. No hay forma de explicarlo porque si no lo vives es muy difícil transmitirle a alguien una sensación. Claro. Pero cuando tú estás en meditación y sabes y no tienes ni una sola duda de que aquello es una conexión con un ser externo a ti y notas el canal conectado, desde ese momento pues ya empecé a decir, bueno, pues venga, a reforzar el diálogo y la conexión con este ser, con esta energía. Y esto se fue incrementando exponencialmente y donde antes solo veía una imagen que no tenía sentido o recibía una palabrita que no entendía, pues más o menos ahora se convierte en un semidiálogo bastante fluido, que ya no depende incluso de que estés en meditación. Puedes estar en la ducha y haces una pregunta y te viene la respuesta enseguida. Pero esto es porque a lo largo de los años meditas, conectas, limpias el canal, eres consciente que están ahí, estás atento. Cada vez que recibes una intuición o un mensaje que parece no provenir de ti, le prestas atención, porque claro, te mandan un mensaje, te mandan un consejo, te mandan algo y tú no les haces ni caso, automáticamente tu mente dice, esto no tiene sentido, me lo he inventado. Y claro, tú mismo, claro, vuelves a autobloquearte, Claro, yo me imagino también que aquí hay una situación que es real, tal como la vida misma. Si ya partimos de la base que no creemos que eso exista y que necesitamos verlo o escucharlo para creerlo, no vamos a poder conseguirlo. Claro. Precisamente porque en nuestra mente le estamos enviando un pensamiento que lo está haciendo realidad. Si estamos diciéndole, no lo creo, pues no existe. Entonces, si no existe, no vamos a ser capaces de poder entender, incluso escuchar ese mensaje, aun teniéndolo delante de nosotros. Claro, y depende del trabajo de los dos hemisferios, porque tienes que acallar mucho el hemisferio izquierdo, que es el que está totalmente razonando constantemente, y potenciar el derecho, que es el intuitivo, que es la parte que te permite recibir estas conexiones. Una persona como yo, que ha sido muy mental, lo sigo siendo, y siempre ha tenido un hemisferio izquierdo muy activo, yo tuve que aprender a bajar y equilibrar y potenciar el derecho para que la mente lógica no estuviera cuestionándose constantemente lo que la mente intuitiva iba diciendo. Y aprender a confiar en la mente intuitiva es todo el trabajo que tenemos que hacer, porque ninguno de nosotros, la mente lógica, le va a hacer creer, a no ser que ya esta mente lógica, pues, las personas que somos más analíticas, la mente lógica está funcionando al 100% todo el rato. Como no aprendas a callarla y a trabajar con ella y potenciar la parte intuitiva, nunca te va a dejar o nunca te va a hacer creer que aquello que has recibido es correcto.
Hablas de mente lógica, mente intuitiva. ¿A qué te refieres con eso? Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos procesa diferentes tipos de energías, mensajes, trabaja con diferentes tipos de vamos a decir así, de conceptos. Uno más abstractos, uno más racionales y más analíticos. El hemisferio izquierdo normalmente es un hemisferio muy analítico, muy racional, muy lógico. Si algo no cuadra con las expectativas que tú tienes, lo desecha, o si no se puede comprobar, o si no es factible, o si no está dentro de lo que tú consideras válido, si no está encapsulado, como la sociedad actual es muy analítica, entonces todo lo que viene de aquí del mundo es lo que el hemisferio izquierdo trabaja. Por otro lado, el hemisferio derecho es muy intuitivo, muy abstracto, muy energético, muy volátil, conecta con cosas que no se pueden encapsular. Precisamente el mundo no físico no se puede encapsular. Toda la parte intuitiva es la que nos ayuda a conectar a través de los chakras superiores con estos planos, con estos guías, con estas energías. Si tú jamás has dejado que tu hemisferio derecho tome el control, o por lo menos esté al mismo nivel que el izquierdo, jamás vas a poder percibir, decodificar y notar o dar por válido esas intuiciones. Porque el hemisferio izquierdo las bloquea constantemente. Correcto. Entonces me imagino que lo que bloquea en ese hemisferio izquierdo podríamos llegar a llamarle el ego o nuestros propios miedos. Miedos, los procesos mentales que usamos para decir que algo es válido o no. O sea, para decir esto es correcto o esto no es correcto, tienen que haber unos patrones. La sociedad te dice que si te lo ves por los 5 sentidos es válido, si no lo ves por los 5 sentidos o no lo puedo medir, no es válido. Pues el hemisferio izquierdo funciona igual. Si esto no lo puedo medir o no lo puedo ver o no lo puedo oír claramente, no me lo creo. Las intuiciones son el sexto sentido. Está fuera de los 5 sentidos normales. Mientras, si no trabajas, si no dejas que el sexto sentido funcione, jamás podrás hacer esta conexión intuitiva con estos planos superiores, porque los 5 sentidos no cuadran con lo que te está viniendo de arriba. Claro, tenemos unos patrones de funcionamiento, de pensamientos a día de hoy en la sociedad, que es la frase que me gusta decir mucho: ver para creer o creer para ver. Creer para ver es lo que hace la parte exactamente derecha. Sí. Es algo mensaje que quiero lanzar a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, tenemos que creer para poder ver. Bueno, David, yo tengo una pregunta que quizás sea un poco delicada. ¿Sería más fácil, cuando alguien necesita una ayuda, la estimulación para esa conexión? Si la necesitas desesperadamente, probablemente estés en un estado mental muy agitado, que te hace precisamente lo contrario. Si tú estás desesperado por recibir ayuda, te va a costar más entrar en meditación. Al contrario, o sea, aún así, tú siempre tienes la ayuda que necesitas, no tienes más que pedirlo. Que necesito esto, que me ayudéis, que no encuentro orientación, que no sé por dónde tirar, que se me cierran todas las puertas, un consejo, todo eso viene. No hay que esperar a estar desesperado en la vida para pedir ayuda a nuestros guías. Precisamente la idea, si pudiéramos ir dejándonos orientar y trabajando pues por el camino que nos hemos automarcado, sin tener que esperar a que nos den portazos en las narices para pedir ayuda y orientación porque nos hemos equivocado, iríamos mucho mejor servidos, tendríamos ya una brújula. Yo a mis guías los uso muchas veces como brújula de orientación a largo plazo o a medio plazo. No espero a que me dé el tortazo para pedirles consejo, sino que ya anticipo esto que voy a empezar a hacer. Bueno, ¿cómo lo veis? No sé qué, no sé cuánto, dudas, preguntas. Cuando uno necesita mucha ayuda, la ayuda está disponible. Chicos, necesito ayuda para esto. Chicos, estoy metido en un lío, no sé cómo salir. Ayuda, orientación, consejos, están siempre disponibles. Otra cosa es que tú estés en un estado mental aceptable o relajado para recibir esa ayuda, ese consejo. Pero siempre te van a escuchar porque siempre te están monitorizando. No es posible que no te escuchen. No existe esa posibilidad porque es su función. O sea que es, en pocas palabras, el decir ser más consciente de nuestra propia situación y el vivir el aquí y el ahora diariamente. Claro. Está clarísimo. David, de todos he sabido que tenemos días buenos, días no tan buenos. ¿Una persona podría canalizar desde un estado alterado, como bien decíamos antes? Depende. A ver, si eres un medium y entras en trance en un estado alterado, las vibraciones va a costar mucho que el ser que quiera hablar a través tuyo se pueda acoplar. Yo he tenido suerte de estar en sesiones de canalización donde no hemos podido hacer la sesión porque estábamos en una vibración muy baja. Tú tienes que acoplarte
la persona que hace de canal tiene que tener la vibración lo más parecida o suficientemente alta para que el ser que va a hablar a través tuyo o a través de esa persona pueda entrar. No se puede acoplar nada si estás en una frecuencia muy baja. Entonces ha habido sesiones que he tenido la suerte de estar presente donde no ha habido forma, porque quien tenía que hacer la sesión o quien estaba en la habitación tenía una frecuencia muy baja. Si aquí intentáramos hacer una sesión y estuviéramos los dos tremendamente bajos frecuencialmente hablando, no habría forma, porque tiene que entrar una energía de muy alta vibración y no sería compatible. Si tú estás en meditación o quieres conectar con tus guías y estás también muy bajo, va a costar mucho más, porque no estás ni de lejos con la frecuencia vibracional suficiente para que puedas conectar con la energía de ellos que te envían. Que no significa que tengas que estar al nivel vibratorio de tus guías, que no puedes. Tú eres un ser físico. Evidentemente. Ellos son un ser de luz, pero tú tienes que estar lo más alto posible para que tu vibración de tu sistema áurico se acerque lo más posible a la superficie del lago que hablábamos. Si tú estás a 2 kilómetros de distancia, es muy difícil conectar. Entonces, siempre para tener mejores resultados, cuanto más alta es tu vibración, más fácil la conexión. Hablábamos de canalización a través de nuestro cuerpo. Me estás hablando de que ahora de poder canalizar a través de otras personas o a través de sus guías. ¿Canalizas a través de tu guía se pone en contacto con los guías de ellos? ¿Cómo va exactamente? A ver, tú imagínate que tenemos la suerte de que conocemos a algún medium, pues yo que sé, Edgar Cayce o alguno de estos famosos. Imagínate que quedas con él, te vas a su casa y tu guía, si la persona que tienes ahí en el sofá o donde sea está dispuesta, le permite entrar. Esa persona se ofrece a dejar entrar a tu guía para que hable a través de ti. Y tú hablas directamente con tu guía a través del cuerpo de otra persona, porque otra persona se ha ofrecido a hacer de medium para ti. Yo hablo con mi guía normalmente, meditación, telepáticamente y ya está. Pero imagínate que tuviera la suerte de tener alguna persona que fuera medium nato y que se prestara a dejar que mi guía entrara. Si mi guía lo considera oportuno, si el guía de esa persona lo considera oportuno, si se produce ese acuerdo y se permite, y si la persona física lo desea, yo podría hablar con mi guía a través de las cuerdas vocales de la persona que está haciendo de canal para mí. Vale. ¿Necesitaríamos un tiempo mínimo para poder aquietar nuestra mente, para poder elevar esa vibración y para poder estar en consonancia para hablar con estos seres? Cada uno es distinto, pero probablemente gente que tenga muy poca experiencia con la relajación y con la meditación probablemente tendrán que estar 15-20 minutos relajándose y calmando la mente antes de ni siquiera poder hacer una pequeña meditación de conectar a través del séptimo chakra. Personas que meditan regularmente en 3 minutos se han relajado y han calmado la mente. Es cuestión de práctica. Hay personas que en 3 minutos están en un estado muy profundo y hay personas que ni en 20 minutos han conseguido relajarse para callar un poquito la mente. Como todo es la práctica lo que mejora este tipo de conexión. Entonces hablábamos de un tema que quizá también es un poco delicado. Hablamos de guías, de seres. ¿Estos seres realmente qué son? ¿Nuestra alma o seres intermedios en distintas capas para poder llegar a contactar con nuestra alma? No son nuestra alma. Nuestra alma es una parte de nosotros, de nuestro sistema energético. Nuestro espíritu, nuestro ser encarnan este cuerpo y el alma pues son las capas básicas del sistema energético. No tiene nada que ver. Guías son seres externos, son entidades por derecho propio, con vibración propia, camino evolutivo propio, nombre propio si quieres, y tienen su función, no tienen nada que ver con nosotros, pero por el hecho de encarnar en un cuerpo y entrar y vivir en este planeta, tenemos la suerte de tener entidades de los planos no físicos, astral, mental, búdico, átmico. Hay muchos niveles de planos no físicos o planos vibracionales y hay mucha vida en esos planos. Pues hay entidades, guías y seres que por el simple hecho de que tú estés dentro de un cuerpo físico, orgánico y denso, trabajan contigo, pero no son parte de ti. Tú tienes a tu ser superior y tu ser superior coordina y trabaja con diferentes guías. Por lo tanto, según la función que tengas, tendrás un tipo de guía u otro. Personas, por ejemplo, un ejemplo, si tú eres músico, tendrás guías
que dominen la energía de la música. No todos los guías son iguales, porque no todas las personas somos iguales. Hay guías más prácticos, más filosóficos, más científicos, más creativos, más músicos. Si una persona está trabajando en un área de vida que requiere que se trabaje más un cierto tipo de concepto o energía, tienes un ser, una entidad que domina ese tipo de concepto o energía para trabajar contigo. Yo no puedo tener nunca un guía que, por ejemplo, no tenga nada que ver con mi misión, mi trabajo y mi forma de ser, porque nuestras energías no cuadrarían, no estarían compatibles. Si yo necesito, por ejemplo, si yo fuera pintor y necesito pintar, probablemente trabajaría con guías muy creativos, que dominan muy bien las energías abstractas del color, las frecuencias de la belleza y todo esto, la creatividad. Si yo soy científico, probablemente trabaje, si quisiera o si fuera consciente de ello, con guías muy lógicos, racionales y metódicos. Entonces trabajarían contigo ese tipo de seres. Entonces, imagínate por un momento que una persona es pintor. Y por las situaciones de la vida, que tiene sus guías pintores que le ayudan a tener pues creatividad, esa creatividad, esa inspiración. Imaginaos por un momento de que este señor, por las causas de la vida, decide ser técnico de sonido. ¿Se pueden cambiar los guías? De hecho lo hacen. Y de hecho tú puedes pedir un cambio de guías. Yo he tenido varios cambios de guías a lo largo de mi vida, porque en el momento evolutivo en el que estás, tienes la ayuda que necesitas. La primera vez que yo empecé a notar que algo me ayudaba, tenía 14, 15, 16 años, pero tú no le das más atención. Tú sabes o notas, tú notas, porque saber no lo sabes, pero tú notas que hay algo ahí. Y eso tenía un nivel adecuado al nivel que yo tenía en aquella época. Luego empezaron a sucederse pequeñas cosas y los primeros guías en una energía más femenina. Entonces puedo hablar de que era una guía, porque notaba una energía más femenina. Luego ha ido sucediéndose diferentes cambios. Ha habido una entidad, uno de mis guías, que ha estado mucho tiempo como siempre más permanente, pero he notado, ha habido cambios, siempre ha habido energías entrando y saliendo, o entidades entrando y saliendo. O en las meditaciones, de vez en cuando, en algún momento puntual, ha aparecido algún tipo de ser que venía a ayudar en algún momento concreto. Y luego pues ha seguido su camino ayudando a otro ser o a otras personas. Entonces, si tú imagínate pues que eso, o que has trabajado de economista y ahora te pones a dar cursos en público, pues igual tienes un guía que te ayuda a trabajar la fluidez de la palabra y todo esto, y antes tenías un guía que era más metódico y trabajaba con otras cosas. ¿Cómo podríamos llegar a diferenciar si nuestro guía es femenino o masculino? ¿Cómo se nota esa esencia más femenina o más masculina de un guía, de un ser? En el plano terrenal, evidentemente. Es una sensación. Es más sutil o es más femenina. Es la energía de un ser que tú defines como masculino porque tiene las sensaciones que a ti te da el género masculino en vida, o un ser que se define como masculino porque a ti te da la sensación que tiene una chica o una mujer en vida. Y como lo asocias a esos tipos de energías más sutiles o más estructuradas o más intuitivas o más lógicas, pues te da esa sensación. Luego otra cosa es que lo veas, porque si lo ves en la meditación pues ya toma forma. En mi caso fue muy divertido, y de hecho una de las cosas que más me enseñaron es que tu guía va a tomar la forma para mostrarse ante ti que más te convenga. ¿Por qué? Porque así no rechazas su conexión. Por ejemplo, cuando yo empecé con esto de las meditaciones, mis guías se me aparecían como monjes budistas. Fíjate, porque en aquel momento de mi vida, el concepto que yo tenía de un ser que me pudiera orientar y ayudar era un lama. Yo estaba leyendo mucho de filosofías orientales y para mí la imagen de un lama era un tío sabio, paciente, que me ayudaba, que me orientaba. Y mi guía en las meditaciones se presentaba como lama. ¿Qué pasó? Con el tiempo pues cambió un poco mi percepción y parecía, esto es una broma, pero parecía Gandalf. Blanco, túnica y tal. ¿Por qué? Porque en aquel momento era un maestro. Para mí la imagen de alguien que te ayuda es la imagen de un tío con barba y túnica. Pero ahora ya son energías, porque llegó un momento, me dijeron, ya no tenemos que disfrazarnos, porque tú ya no tienes ningún tipo de rechazo. Pero si imagínate que una persona no es budista o no cree para nada y se le presenta Buda, va a rechazar inconscientemente
el mensaje o la ayuda que pueda recibir de ese ser. Si tú crees mucho en, yo qué sé, en Jesús o en la Virgen o en un ángel, pues pueden tomar esa forma, porque así el mensaje o la ayuda va a ir directo y no va a presentar ninguna resistencia. Yo cuando hacía las meditaciones y los cursos de conexión con nuestros guías, mucha gente veía la imagen de lo que para ellos representaba un ser divino. Y era correcto. No le puedes decir a una persona, no, tu guía no puede ser el arcángel no sé qué o el maestro no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es posible que fuera ese arcángel, es posible, pero es posible, mucho más posible, que su guía tome la forma que a esa persona le cuadra en sus creencias, porque así no hay ni una sola resistencia interna para que lleguen los consejos, los mensajes y la ayuda. Y yo te digo, por la experiencia, pues en los cursos que hemos hecho, que han pasado cientos de personas por ellos, mucha gente tenía como guía a Jesús, a la Virgen, a Buda, y es perfectamente correcto, es decir, es muy correcto que sea así, porque así no bloqueas el mensaje, la ayuda y lo que te está intentando transmitir. Para hacer realmente esa conexión, para tener este guía que realmente nos acompaña, para elegir el mejor en función de la situación que estemos haciendo en el plano que hemos vivido, me imagino que nos irán ayudando más o menos en función de lo que estemos haciendo. Me explico. Si venimos aquí a la Tierra, a un plano realmente a ser budista, y nos estamos dedicando pues a la economía, esos guías nos van a enfocar directamente a lo que realmente hemos venido a hacer. ¿Es así? Lo van a intentar, pero hay una regla principal que es el libre albedrío. Una entidad que trabaja como tu guía jamás violará tu libre albedrío, porque la experiencia la decidimos nosotros. Lo que pasa es que vienen las intuiciones de no vayas por allí, es mejor por aquí. Las sincronicidades de ¿por qué no te apuntas a esto? O los consejos de, bueno, este camino te lleva más directamente a lo que tú mismo habías decidido hacer. Pero jamás dan órdenes, jamás te llevan de la manita, porque eso sería violar nuestro libre albedrío. Claro, un guía está para guiar, no para dirigir, y está para dar consejo, apoyo y ánimo, no para mandar ni llevarte de la mano. Cuando nosotros ponemos la responsabilidad de nuestra vida en nuestros guías, se callan, porque entonces estamos dando nuestro poder a algo que está fuera nuestro. Por ejemplo, yo hace un ejemplo tonto, pero en el 2007, pues mi mujer y yo tuvimos la oportunidad de irnos a Indonesia a vivir. Pues el tema del tsunami y todo aquello, pues salió la oportunidad de ir a echar un cable para reconstruir toda aquella zona. Estuvimos 2 semanas, ¿nos vamos o no nos vamos? Dejar todo y te vas a Sumatra, al norte, a la selva, a reconstruir algo. Durante 2 semanas mis guías no aparecieron por allí, callados. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando que ellos decidieran por mí. Y no pueden decidir por ti. Una vez tomamos la decisión de, vale, nos vamos a ir a vivir a Indonesia, ¿qué pasó? Pues venga, consejos, libros, información, empiezan a llegar sincronicidades, se abren las puertas, contactos, pero las 2 semanas que yo les preguntaba si voy o no voy, no hubo ni un solo contacto con mis guías, porque yo les estaba poniendo a ellos la responsabilidad de mi vida. Y eso es lo que no hacen. Nunca te llevan de la mano, ni te dirigen, ni te dicen lo que tienes que hacer. Entonces, si estamos en mitad de ningún sitio, como muchas personas a día de hoy que están constantemente en búsqueda de ese conocimiento, de ese saber, de esa evolución, no están tomando una decisión de voy a hacer esto. Entonces, en todo ese proceso de tiempo, esos guías están callados. Tú puedes intentar pedirles, por ejemplo, chicos, estoy perdido, no sé por dónde tirar, mandadme, aunque sea un par de puertas abiertas y que yo decida cuál coger, o mandadme algún consejo, o cuál es mi plan evolutivo, qué es lo que yo he decidido hacer, qué se ajusta más de las decisiones que tengo por delante, qué me acerca más a lo que yo mismo me había planteado hacer. Entonces, mira, el camino A te llevaría por aquí, el B o el C o el D. Ahora elige qué camino quieres tú hacer. Siempre. De acuerdo. Hay técnicas, estamos hablando en todo momento pues de la técnica pura y dura mental.
Sin embargo, pues hay otras técnicas que pueden ser el péndulo, temas de piedras, runas, formas de comunicación. ¿Qué dirías en relación a estas técnicas? ¿Son simplemente herramientas? ¿Es aconsejable mejor pues utilizar la mental o utilizar pues el tema del péndulo? Yo creo que cada uno debe experimentar al máximo. Yo uso mucho el péndulo, me encanta, y lo combino mucho con la meditación y la verdad es que creo que no hay que limitarse a absolutamente nada que te sirva. Lo bueno de experimentar mucho es que aprendes mucho. Y aprendes mucho de cosas que el péndulo no me puede contestar y me contesta una meditación. Claro, también es verdad que el péndulo no me puede explicar un concepto abstracto. Pues cuando yo estoy intentando escribir un artículo sobre cómo funciona el universo, el péndulo no me contesta eso. Tengo que entrar en diálogo con mis guías y machacarlos a preguntas. Claro, son técnicas para diferentes cosas. Si tengo que escoger qué piedra me va bien en este momento por la vibración que necesito, cojo el péndulo. Y el péndulo me lo dice. Uno experimenta, uno prueba, uno trabaja con diferentes cosas y aprende a ver cuándo pues, se pueden combinar, cuándo una técnica te va bien, cuándo otra. A mí la meditación es lo que uso todos los días. Y a mí me encanta mi péndulo y trabajo mucho con un péndulo. Pero no lo puedo usar para según qué cosas. Yo no puedo dialogar con mis guías a través del péndulo, porque el péndulo tiene unas respuestas más limitadas. Pero lo puedes usar para, pues, elecciones o... ¿Realmente las respuestas del péndulo son limitadas o nuestras preguntas son las que limitan a la respuesta del péndulo? Si tienes un péndulo y lo usas solo como sí y no, tienes que aprender a hacer preguntas que sean de respuesta sí y no. Si tienes un péndulo y lo usas con tablas, que yo tengo muchísimas tablas, te puedes crear cuantas más respuestas mejor y entonces usar el péndulo con las tablas. Y si lo mezclas, pues entonces sí, vas mezclando preguntas de sí y no, preguntas ampliadas y tal. Y cuando quieras dialogar realmente y tener una conversación para hacer preguntas, recibir la respuesta, volver a preguntar sobre la respuesta, entonces usas la meditación, usas las técnicas ya de conexión directamente con tus guías. Cuando utilicemos el péndulo, me imagino pues que sí que realmente tendremos que estar protegidos o haber acondicionado la sala para que a la hora de utilizarlo, pues realmente ese ser o ese ente que conecte con la vibración del péndulo, pues sea la más adecuada. Es muy fácil que el péndulo pueda ser manipulado si tienes algo enganchado. Exactamente, aquí voy. Claro, porque cuando tienes algo enganchado, la energía del péndulo es la energía que viene de tu sistema energético o de tu mente. Si tienes algo en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, que está aquí a 10 centímetros tuyos, es muy fácil que sea eso lo que mueva el péndulo. ¿Qué hace que tengan el compromiso de estar ahí con nosotros? Su polaridad, el servicio a otros. Hay dos polaridades básicas evolutivas. Hay formas de evolucionar planteándote ayudar a los demás a evolucionar y hay formas de evolucionar pues planteándote pues trabajar tú solo y ya está. Entonces la polaridad que llamamos de servicio a otros vive para y por los demás. De forma que tú por el servicio a los demás creces, aprendes y evolucionas. De forma que es un bucle en el cual yo crezco y tengo todo lo que necesito porque dejo que otros me ayuden, pero yo hago todo lo que puedo para que esa persona crezca o tenga lo que necesita. Y así es como se trabaja en la polaridad positiva en los planos no físicos. Todas las entidades colaboran entre ellas y se ayudan para que todas vayan creciendo y evolucionando. Lo mismo pasa desde los planos no físicos hacia el plano físico. El hecho de que estamos dentro de un cuerpo humano sin conexión, porque no estamos dentro de un velo de amnesia total, hace que tengamos estos guías que trabajan para el beneficio de la humanidad, de cada uno de nosotros, y además eso lo repercute en su polaridad, en su camino, en su experiencia, en su crecimiento. Y no es más que el deseo de ayudar, de servir, de amor, de querer contribuir. No tiene ningún otro misterio. Te referías antes al libre albedrío. ¿Nos puedes explicar realmente qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de decidir por nosotros mismos qué hacer sin que nadie te lo imponga y que tú puedas ver las consecuencias de tus errores.
El karma no es más que la causa-efecto de la ley del libre albedrío, porque yo puedo hacer lo que quiero, genero las ondas, las energías o los procesos, y el mundo, el universo, me devuelve el efecto o la reacción a la causa que yo he generado. Si no hubiera libre albedrío, ninguno de los seres que existimos podríamos decidir qué hacer por nosotros mismos. Entonces se respeta mucho por parte de la polaridad del servicio a otros. Nada puede hacer que un ser positivo viole tu libre albedrío, porque se estaría despolarizando. A ver si me explico. Si tú empiezas a violar el libre albedrío de los demás, estás añadiendo polarización, vamos a decir negativa, que así ya nos entendemos, en ti. Sin embargo, cuando nunca lo violas y solo ayudas cuando te piden ayuda, estás reforzando la polarización positiva en ti. Por eso nunca llaman a la puerta si tú no les llamas primero a ellos. Una vez a mi yo superior, pues no sentía la conexión. O al principio de todo, yo pensaba lo que hablamos antes, que me tenía que decir cosas aunque yo no le dijera nada. Entonces empezó a sonar en la radio la canción de Knocking on Heaven's Door. Y me venía el mensaje, me decían mis guías, tienes que llamar, que si tú no llamas a las puertas del cielo, no se te abrirán. Justo pasaba entonces, estaba sonando la canción y pasaba por un cartel, un anuncio que ponía, ya estamos abiertos, una tienda, ya estamos abiertos, ¿sabes? Y eso me dijo, ¡hala! Entonces me dijo mi yo superior, que yo estoy aquí siempre, ¿no te das cuenta que estoy siempre abierto, pero tú tienes que llamar a las puertas del cielo? Eso se me quedó grabado a fuego. Fue hace muchos años, pero me sirvió para entender que si tú no llamas, no van a entrar, porque entonces les estás haciendo un flaco favor, les estás despolarizando. Y eso no lo pueden permitir. Entonces, claro, estaríamos hablando de que no necesitamos un permiso para contactar con ellos, sino simplemente tenemos que ser nosotros mismos los que les llamemos y les pidamos. Constantemente. Y esto, el refrán de quien no llora no mama, aplica, no veas cómo aplica a esta situación. Alguna vez me han dicho, podemos estar desesperados por ofrecer nuestra ayuda, pero si tú no la pides, yo no puedo dártela. Se busca en la vida, es decir, todos tenemos sueños, sincronicidades e intuiciones, o aparecen mensajes en el autobús, porque intentan siempre guiarte de alguna forma. Lo que pasa es que hacer que pierdas el autobús para que veas un mensaje no es violar tu libre albedrío. Y te están poniendo el consejo en un anuncio de una valla y entonces lo estás viendo. Otra cosa es ya meterse en ti, hablarte y tal. Si eso no lo pides tú, no te funciona. Entonces estarían condicionando también ese libre albedrío. Si nos están lanzando, no dejarían de ser mensajes subliminares. Claro, pero de acuerdo a tu plan evolutivo. De acuerdo a lo que tú mismo les has pedido antes de encarnar que te ayuden a cumplir. Porque tienen la hoja de ruta y dice, a ver, pero si tú me dijiste que querías aprender esto y esto. Pues yo te estoy diciendo dónde vas a aprender A, B, C y D y si tú me lo dices y hablamos, yo te oriento de palabra. Si no me lo dices, te pondré pequeñas sincronicidades y pequeñas cositas en tu vida para que te acuerdes que tú habías querido hacer esto y esto. Entonces así trabajan con nosotros sin violar nuestro libre albedrío. Claro, me imagino que aquí también pues estará la fina línea delgada de lo que es lo correcto o lo incorrecto. Realmente también hay seres que se dedican a violar esas normas y a interceder a través de nosotros. Claro, tú piensas que la otra polaridad hace todo lo contrario. Hay una polaridad que llamamos de servicio a uno mismo, le llamamos polaridad negativa porque así nos entendemos, pero hay una polaridad de entidades que tienen que balancear a la otra. El universo está en perfecto balance. Hay dos polaridades, dos energías, la misma cara, dos caras de la misma moneda. Y por un lado, pues hay entidades que se me van a enganchar al aura para alimentarse de mi energía y no me van a pedir permiso. Y entonces están haciendo justo lo contrario, lo que haría pues un guía, un ser o todo lo contrario. ¿Qué puede hacer que una energía negativa decida interceder para desviarte del camino? Bueno,
Piensa que normalmente eso es por alimento. Normalmente somos nosotros mismos. Sí, es cuando tú tienes unas emociones o una energía de muy baja frecuencia, eso es un alimento muy bueno para este tipo de entidades, ¿vale? Porque igual que los seres de luz se alimentan de luz, pues los seres de no luz o los seres, vamos a decir, más negativos, se alimentan de otro tipo de energías más asociadas al miedo y derivados. Entonces, claro, para que este tipo de seres puedan de alguna forma alimentarse, se enganchan a donde hay miedos, hay preocupaciones, hay tristezas, hay energías muy bajas. Entonces, cuanto más alto vibras o cuanto más limpio energéticamente estás, pues ya no les interesas, porque ya no eres un plato de comida, ¿no? Por decirlo así. Realmente consideraríamos que lo que sería el mundo sería una granja perfecta para todos estos seres. De hecho, sí. ¿Qué sacan? ¿Cómo se alimentan de esas energías? ¿Cómo lo hacen? Porque me imagino que lo harán con la finalidad de alimentarse y de crecer. Cuando tú no eres físico, cuando no tienes un cuerpo físico, no necesitas alimentarte de nada sólido, necesitas solo energía. Lo que pasa es que hay muchos tipos de energía, entonces hay aquellos que se alimentan de energías de baja frecuencia, como son los miedos, los enfados, las iras, las rabias y demás, y hay quien se alimenta de energía del amor. Entonces, entidades de luz muy positivas, con que las energías positivas que existen en el universo son su alimento. Entidades más negativas son las energías de menor frecuencia las que les sirven de alimento. Nosotros en este caso, en este planeta, somos una granja muy maja porque tenemos un montón de energías de este tipo y además nos condiciona a que las sigamos generando. Entonces, por la manipulación mental, emocional que sufrimos como sociedad y como individuos, pues claro, nada más que venga, vamos a generar un poco de caos, rabia, enfado y demás a 20 millones de personas. Pues eso es un festín para este tipo de entidades, porque entre otras cosas nuestro sistema áurico expande y genera todos estos tipos de emociones, se quedan flotando en el ambiente y de ahí se recolectan. Sin embargo, fíjate una cosa, ¿no? Qué situación más especial que se genera. Estamos hablando de que es el sistema el que hace que estas situaciones se generen y a su vez ese sistema lo hemos generado nosotros. Claro. Ahí está todo. Proviene desde hace muchos milenios, desde donde ya inicialmente, pues desde el paso de, vamos a decir, homínidos a Homo sapiens, ya ha habido distorsiones en las cuales se ha podido potenciar pues emociones más bajas, que luego ya se han ido creciendo. El sistema de control se ha ido refinando, montando y cada vez es más difícil salir de él, pero es cuestión energética, simplemente pues mira, somos alimento, igual que... A ver, esto no hay que entenderlo negativo, porque tenemos que entender que, por ejemplo, la primera densidad o el nivel evolutivo que llamamos roca se alimenta de los minerales y el sustrato del suelo. La segunda densidad, pues por ejemplo, animales herbívoros se alimentan, o sea, plantas se alimentan de rocas y demás. Animales herbívoros se alimentan de plantas, animales carnívoros se alimentan de entre ellos y de herbívoros y demás. Seres humanos nos alimentamos de animales y plantas. Pues los que están por encima se alimentan de nosotros. Es decir, cada densidad, cada nivel evolutivo se alimenta del inferior. 2D se alimenta de 1D. 3D se alimenta de 2D. 4D, 5D se alimenta de 3D. Por lo tanto, no estamos en esta prisión energética porque tengamos muy mala suerte, sino porque en el universo cada densidad se alimenta de la inferior. Lo que pasa es que aquí hay otro tema muy importante, el libre albedrío. Si yo no quiero ser alimento energético de una raza o de un grupo o de una entidad, tengo todo el libre albedrío a dejarme la piel para no serlo. Y si yo quiero vivir en un planeta que no sea el Mercadona de la raza X, tenemos todo el derecho a no hacerlo. Porque igual que los ciervos tienen el derecho a huir para no ser pasto de los lobos o quedarse, o una planta tiene venenos y antinutrientes para no ser comida, nosotros tenemos el conocimiento de que se nos puede usar como alimento y quien quiera que se deje usar, pero quien no quiera tiene el derecho a salir de este tipo de cadena alimentaria. Por diseño cósmico siempre hay un nivel evolutivo que usa al inferior, pero siempre está la opción de salir de ahí. Si no, no habría plantas que tuvieran opciones de defenderse, animales que tuvieran opciones de camuflarse o de dejar de ser pasto de sus depredadores, y nosotros los seres humanos no tendríamos el conocimiento de que podemos ser explotados como alimento para niveles superiores.
Bueno, David, se nos acaba el tiempo. Es una conversación tremendamente interesante de la cual estoy seguro que podríamos hablar horas y horas porque es un tema que fascina realmente todos esos conocimientos que nos puedes ofrecer. Sin embargo, podremos tratar esos temas en futuros programas, esperando contar pues con tu presencia. Muy bien, será un placer. David, el placer es nuestro de tener a gente de tu nivel aquí en la radio y de verdad te esperamos en siguientes programas. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Y como no, muy buenas noches también a todos vosotros que habéis estado ahí escuchando. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado. Feliz noche.